Saludos a todos, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Mientras discutimos algunos temas de housekeeping, le voy a estar pidiendo a todos que compartan sus nombres y de dónde vienen a nosotros en el chat. Mi nombre es Paola Díaz, soy la gerente de Outreach and Engagement para el Hispanic Latino Behavioral Health Center of Excellence y estoy bien emocionada de estar aquí hoy. Y hoy vamos a estar hablando de hombres y niños latinos con desorden alimenticios. Antes de comenzar y presentarles a nuestro invitado, voy a estar discutiendo unos temas de housekeeping. Primero que nada, para escuchar la presentación de hoy en traducción simultánea en español, diríjase a la pestaña de interpretación en su panel de Zoom y seleccione español. También puede silenciar la voz del presentador en inglés haciendo clic en silenciar el audio original. Para traducción simultánea español, presione la pestaña de interpretación y luego presione español. También le aparecerá la opción de silenciar el audio original. El evento de hoy está siendo grabado y va a estar disponible públicamente a través de nuestra página web y otros canales. Para el webinar de hoy, todos los participantes van a estar en mute. Si quieren hacer una pregunta, pueden alzar su mano y se les va a dar acceso a darle un mute a su micrófono. Asegúrense que las bocinas de su computadora están prendidas para poder escuchar la presentación de hoy. Si están teniendo problemas técnicos, por favor envíen un mensaje al Hispanic Latino Behavioral Health COE en la caja de chat. Si tienen alguna pregunta para nuestro presentador, utilicen el chat o simplemente escriban su pregunta y envíense. Le podemos enviar las preguntas al presentador en el momento apropiado durante la presentación de hoy o al completar. Vamos a estar hoy compartiendo una copia PDF de la presentación a través del chat box y también tenemos una copia que haremos disponible en download a través de nuestra página web. Pueden encontrarla bajo el nombre del evento de hoy. Una grabación del webinar de hoy va a estar en nuestro canal de YouTube. Ahora, por favor, le pedimos que completen la evaluación. La evaluación nos va a mantener, nos va a permitir saber más sobre sus opiniones y su pensar sobre esta presentación. Y ¿qué otros tópicos y entrenamientos le gustaría que ofreciésemos? El enlace a la evaluación se va a ofrecer a través del chat y también pueden escanear el código QR al final de la presentación. Van a recibir un certificado de presencia a una semana de hoy. Por favor, verifiquen su folder de spam o junk. El evento de hoy, sí, perdón. Nuestra misión, perdonen, nuestra misión es avanzar y apoyar la sostenibilidad de la salud conductual mediante la promoción de estrategias de prevención, tratamiento, múltiples caminos de recuperación y apoyo en la recuperación que sean impulsados por la comunidad culturalmente pertinentes y centrados en la persona para las comunidades hispanas y latinas. Nos esforzamos en cumplir esta misión a través del desarrollo y la difusión de información en salud conductual culturalmente informada y basada en evidencia, ofreciendo adiestramientos y asistencia técnica y apoyando el crecimiento y la expansión de la fuerza laboral en salud conductual que sirve a comunidades latinas. En este momento, hoy la presentación de hoy es en colaboración con NIDA y le damos la gracia por su colaboración en avanzar la conciencia y proveer apoyo en desórdenes alimenticios en nuestras comunidades y su conocimiento y colaboración ha ayudado a promover el entendimiento dentro de las comunidades. El centro está emocionado de seguir esta colaboración y seguir impactando de manera significativa. La misión de NIDA son una organización sin fines de lucro que trabaja para cambiar de forma fundamental la forma en que se entienden y tratan los trastornos alimentarios con el fin de que las personas afectadas puedan lograr una recuperación duradera. NIDA lo hace proporcionando a las comunidades con educación, intervención temprana y financiando investigaciones innovadoras a través de campañas como la Semana de Concienciación sobre los Trastornos Alimentarios a través de su programa Campus Warriors y los eventos NIDA Cares. Trabajan para aumentar la comprensión pública de estos trastornos complejos, proporcionan
información y recursos a través del Centro de Recursos Grace Holland Cosign, así como a través de sus programas educativos como la presentación, comprender los trastornos alimentarios y los seminarios web mensuales para el desarrollo de habilidades. Además, promueven la intervención temprana a través de su herramienta de detección disponible en inglés y español, que ha ayudado a más de 1 millón de personas. También invierten en investigaciones que ayudan a desarrollar tratamientos eficaces. Bueno, ya casi estamos por empezar. Antes de hacerlo, esto va a ser una discusión en grupo en el día de hoy. Va a ser mucho más que simplemente proveerles información y quiero que todos se sientan y tengan en mente esto, que esto es un espacio seguro para que todo el mundo comparta sus ideas y experiencias. Invitamos una comunicación honesta. Por favor, sean respetuosos del acercamiento de otros y de sus experiencias, ya que todos venimos de trasfondos distintos y tenemos perspectivas únicas. Siéntanse libres de consultar sobre retos clínicos y compartir sus logros clínicos. Esto es un ambiente colaborativo donde todos podemos aprender los unos de los otros. Y por favor, tengan cautela de no compartir información confidencial o identificar la información de los participantes, clientes o pacientes porque la privacidad es de completa importancia. Ahora vamos a estar presentando al doctor Douglas Bunnell. Él es un psicólogo clínico y especialista en desorden alimenticio en Fairfield, Connecticut, un fellow de la Academy of Eating Disorders y actualmente es un Senior Clinical Advisor en el ERC Pathlights Program. Dr. Bunnell ha escrito y presentado extensamente los temas particulares de hombres con desórdenes alimenticios y ha trabajado en colaboración con Dr. Mango Ben y Dr. Meth McGilly en tratamientos para desorden alimenticio conectando los estudios y es recipiente del NIDA Lifetime Achievement Award. Gracias, Dr. Bunnell, por estar aquí con nosotros hoy. Yo sé que usted puede compartir un poco más de lo que usted hace y quién es usted y también puede dejarnos saber mucho más sobre el tema del día de hoy. Gracias. Gracias al centro por invitarme a contribuir y participar en el día de hoy. Estoy ansioso de tener la discusión con los participantes, mucho más de escuchar que escucharme yo mismo hablar sobre estos temas. Pero voy a comenzar con hablándolo de lo básico, sobre lo que creemos que entendemos sobre los desórdenes alimenticios en hombres y hablar un poco de cómo hay ciertos aspectos particulares con hombres y niños latinos e hispanos pero tengo muchas ansias de escuchar las experiencias que ustedes han tenido y en tratar de ofrecer cuidado a estas personas con este tipo de problema. Y una experiencia que yo he tenido trabajando con hombres y niños particularmente es que a menudo están recibiendo tratamiento para una serie de otros asuntos de salud mental y conductual. Y el tema alimenticio está un poco en el fondo y es ayudar a las personas a cómo hacer las preguntas adecuadas de manera sensitiva y estar vigilante a ver cómo este problema puede estar manifestándose en los hombres, porque es un poco, en realidad significativamente de manera distinta a como tal vez lo vemos en las mujeres con desórdenes alimenticios. Así que quiero decir que yo soy un consultor pagado para EFRSI y recibo un poco de dinero del libro que se mencionó, pero yo no estoy promoviendo nada en el día de hoy. Antes de comenzar, voy a usar cierto lenguaje que tal vez sea confuso, hablando de género y sexualidad, pero también en términos de hombres versus niños, machos y también alterne entre latino e hispano. Así que voy a tratar de estar consciente de cómo uso el lenguaje, pero estén conscientes que puede que varíe y si es confuso, si se torna confuso, alcen la mano, me hacen cualquier pregunta que tengan. Antes de empezar, creo que es claro para todas las personas, la mayoría de las personas, de que la mayor parte de lo que conocemos sobre los desórdenes alimenticios eh, nos hemos dado cuenta que va más allá de simplemente algunas niñas blancas de clase alta
Pero sin embargo, los estudios todavía están enfocados en mujeres y niñas con desórdenes alimenticios. Así que cuando hablamos de niños y adaptarlo a hombres y varones, tenemos que hablar de cómo adaptarlo a hombres y varones y adaptarlos a sus experiencias y los resultados que tenemos con ellos y las perspectivas y el lenguaje que se utiliza para describirlo. Cuando hablamos de mujeres, tal vez tienen que ser adaptados o cambiados cuando hablamos de hombres. Los estudios que tenemos ahora mismo no tienen mucha sutileza cuando se trata de hablar sobre esas diferencias. Así que yo voy a hablar de manera bastante binaria en cuanto a hablar de hombres versus mujeres. Hay un interés aumentado en el continuo de género y lo controversial que eso puede ser dentro del ambiente actual, político actual, pero sabemos que existen distintas experiencias y presentaciones de desórdenes alimenticios y de sus síntomas a través del continuo de género entero y tal vez cuando entremos en discusión podemos hablar un poco más sobre esos detalles. Así que si los estoy confundiendo con mi lenguaje psicoanalítico, me hacen cualquier pregunta que tengan. Esperemos que tengamos suficiente tiempo para entrar en detalle en verdad las sutilezas que se puedan discernir de todo esto. Yo llevo muchos años trabajando, ya casi 4 años, 40 años en este campo y todavía es algo muy raro que hayan hombres en este campo, la mayoría son mujeres y de manera desproporcionada yo he visto más y más hombres eh, con desórdenes alimenticios, pero no mucho más colegas. Y pues los hombres, la realidad es que todavía no están llegando, no los estamos detectando, no los estamos refiriendo, no los estamos tratando a los mismos niveles y están luchando con estos problemas. Y hay muchas cosas que están afectando a los hombres y los niños que no estamos reconociendo. Yo he corrido programas de tratamiento, he tratado de trabajar en espacios residenciales, programas hospitalarios para ver cómo podemos consistentemente traer un cuidado de alta calidad. Y en cuanto a este tema, cómo lo adaptamos y esos protocolos para hombres y niños. Voy a empezar con algunas referencias y recursos para ustedes. Este es un artículo que acaba de salir hace unos pocos años y lo recomiendo. Está en la sección de referencias. Si quieren ponerse al día con desórdenes alimenticios en hombres y niños, esto es un buen artículo y y les conecta con otros recursos también. Esto es un libro maravilloso, Desórdenes alimenticios en hombres y niños. Es una compilación de Comte E. Trujillo sobre consideraciones culturales en Latinoamérica para hombres y niños. Y mucho de lo que yo voy a hablar hoy en cuanto a hombres y niños hispano-latinos va a estar reflejado en algunas de las cosas en estos capítulos. Hay un poco de literatura sobre este tema, no muy extensa, pero eso no quiere decir que estos no son problemas importantes en muchos países latinoamericanos, países europeos. Estén conscientes y asegúrense de que aunque no conozcan hombres que tengan estos problemas, existen. Y si lo tienen, lo van a ver en el caso que voy a discutir. Cuando hablamos de hombres y niños que están viviendo en múltiples culturas, digamos Latinoamérica, Centroamérica y los Estados Unidos, por ejemplo, ese proceso de alternar entre culturas y sociedades y países resulta ser un factor de riesgo bastante alto para desarrollar un desorden alimenticio. Puede que muchos no estén sorprendidos por eso y lo van a poder leer en la literatura sobre hombres y niños latinoamericanos. Creo que no valoramos lo suficiente el impacto que tiene el estar alternando entre grupos étnicos, culturales y el impacto que eso tiene en la salud mental en general, pero también cómo puede impactar un desorden alimenticio. Hay mucho más que podríamos decir sobre eso, tal vez podemos hablar más de eso en la discusión luego, pero si eso le llama la atención, por favor, háganme cualquier pregunta, porque creo que es una de las
uno de los precipitantes más obvios para trastornos mentales, pero también para desórdenes alimenticios. Esto es un artículo bastante nuevo que salió, lo recomiendo altamente. Desórdenes alimenticios en niños y hombres latinos, el rol del contexto sociocultural en identificación, evaluación y tratamiento. Mucho de lo que acabo de decir lo van a ver reflejado en este artículo. Lo que me llamó la atención es que hay un gran aumento en la literatura sobre esto en los últimos 4 o 5 años y eso me da un poco de confianza. eh, Me da un poco de esperanza de que estamos empezando a entender que estos desórdenes alimenticios afectan una gran gama de personas, hombres, jóvenes, niños, mujeres, niñas, personas en el continuo de género y unos niveles el nivel de clase que es persistente y no sé qué edad tenga esta audiencia, pero yo soy bastante mayor. El mito persistente es que estos son desórdenes que solo afectan a mujeres blancas de clase alta. Y eso no es cierto. Si no se llevan más nada de todo esto, llévense el hecho de que todas las estratas sociales, étnicas, todos los grupos están afectados, tienen presentación y síntomas distintos y tal vez hasta un lenguaje distinto, descriptores distintos, pero esto está sucediendo en todas partes y todavía como que no tenemos un entendimiento real sobre ello. Aun cuando hablamos de desorden alimenticio, si solo estamos hablando de de los descriptores formales como eh, basado en las clasificaciones oficiales, si solo estamos hablando como anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, binge eating, hay otros dos más, picas, ruminación, no hablamos mucho de esos tampoco. Pero en términos de los desórdenes conductuales reales, eso es solo la punta del hielo, ¿sabe? De la montaña. Hay muchas personas que no cumplen con los criterios diagnósticos para un diagnóstico formal según esas definiciones, pero tienen niveles significativos de alimentación desordenada, abuso de sustancias en servicios de cambios y modificación física, muchos altos niveles de imitaciones clínicas, psicológicas, aún sin cumplir con los requisitos formales. Así que expandan su entendimiento de lo que incluye desorden alimenticio, eh, incluyendo restricción alimenticia o comiendo demasiado o purging, vomitando o uso de laxantes, uso de sustancias para impactar eso, su hábito alimenticio y también el impacto psicológico de vivir con, ¿verdad? Lo que se puede llamar ruido sobre la comida mental, ruido mental sobre la comida. Es como, ¿verdad? Ese diálogo interno constante que pueda tener una persona sobre qué estoy comiendo, por qué lo estoy comiendo, qué debería estar comiendo, cómo se ve mi cuerpo, se ve bien mi cuerpo, qué significa si gano un poco de peso, qué significa si me pincho esto en el cuerpo. Ese diálogo interno constante de una persona hace mucho daño y les roba de felicidad, de experimentar placer, de ser funcional en su trabajo, en su labor, en sus relaciones. Les resta mucho al bienestar de una persona y pues es más amplio de lo que tal vez la literatura sobre los desórdenes formalmente definidos te pueda dar. Así que aquí sean pacientes conmigo para dar un poco de seguimiento en cuanto a estadísticas y números. Como dije, la mayor parte de los estudios está basado en experiencias de mujeres con desórdenes alimenticios. Yo creo, estoy bastante confiado que eso no estima bien no la verdadera, el scope real. Si vemos una en cada 7 personas tienen desorden alimenticio, esto es en los hombres, si amplías, ¿verdad? La definición y los criterios, y particularmente lo vemos en personas que es grupos menos representados, que no están recibiendo el mismo nivel de cuidado, niveles socioeconómicos más bajos, personas de color que no tienen acceso a cuidado médico tradicional. Creo que los hombres han estado, como digo yo, escondiéndose a plena vista, ¿verdad?
Nuestros estimados dicen que de 5 a 10% de todos los niños adolescentes tienen un desorden alimenticio, 2% de hombres adultos. Hay estudios que sugieren eso. Y hombres homosexuales que se pensaba que solo representaban 5% total de la población, perdona, hombres homosexuales que solo representan 5% de la población masculina, pero son el 42% que tienen desórdenes alimenticios. Y uno de los mitos que hay es que si tengo un desorden alimenticio, se me va a percibir como que soy homosexual y aún lo rígido y prejuiciado que eso puede sonar si escuchas a los pacientes, vas a ver que eso es algo de lo que hablan. Y yo quiero decir que eso ya es menos cierto que lo que fue hace 10 años. No sé si es cierto o no, pero definitivamente es una barrera para que reciban tratamiento. La realidad es que la mayor parte de los hombres que tienen desórdenes alimenticios son heterosexuales, o sea que por ende no es lógico asumir que si tienes un desorden alimenticio eres homosexual, pero sí hay una correlación en cierto nivel alto dentro de esa población. Y pues podemos hablar más en la discusión de cuánto tiene que ver con estigma y cuánto no. Y también hay otros detalles en los que podemos entrar. En las poblaciones latinas, los comportamientos más comunes son en el espectro de OSFED y BED. No sé con quién estoy hablando aquí, si están familiares con estos términos de desórdenes alimenticios. Así que hay otros desórdenes. eh, Hay dos categorías principales: specified, especificado por OSFED, y UFED, no especificado. Comportamientos especificados y comportamientos no especificados. Y esos son dos categorías de síntomas conductuales, emocionales, que no encajan perfectamente dentro de los criterios existentes de anorexia, bulimia, BD. Para los que están trabajando en el campo, la mayoría de los desórdenes alimenticios que van a ver en los hombres entran más en el campo de la categoría no especificada o en la categoría de binge eating, de comer de más, y menos bulimia nerviosa. Tenemos el binging, el purging. Aquí estamos hablando más de sobrecomer y a veces la compensación que hacen por sobrecomer, que es pues ejercicio. Así que piensen predominantemente en los hombres con desórdenes alimenticios que probablemente vengan a ti, lleguen a tu oficina, que tal vez tengan problemas de binging, pero no solo eso. No estoy seguro dónde cómo vamos a entrar al detalle de esto, pero si no están familiares con los tratamientos de estos desórdenes, uno de los tratamientos claves no negociables, como un esencial para cualquier desorden alimenticio, es restablecer un patrón normal de comer para que sobreponga este hábito de no comer suficiente. Si tienes anorexia, eso es un poco obvio. Quieres aumentar como las personas comen, pero con overeating nerviosa y binge eating, a veces están comiendo poco y eso promueve el comer más y eso detona el impulso de entonces hacer binging, crea un empleo de no comer y de luego binging. Y una de las partes esenciales de cualquier tratamiento para un desorden alimenticio es enfocarse en ayudarle a las personas a cambiar esos patrones para que no estén saltando entre no comer casi y comer demasiado. Así que nada, quería resaltar eso. Probablemente volvamos a hablar de ello. Creemos que hay unos estudios que dicen que hay menos comportamiento de esta índole en Latinoamérica, pero eso aumenta cuando mudan a los Estados Unidos. O sea que cuando trazamos personas que se mueven de Latinoamérica y se relocalizan o van de atrás y para adelante entre hogares entre Estados Unidos y Latinoamérica, vemos que hay unos cambios en una variedad de cosas. La naturaleza de la comida que está disponible
los ideales de cuerpo que se promueven, cómo la comida se ve dentro del ámbito familiar. Hay unos serie de elementos que creemos que influencia, pero hay algo que sobre el tema de moverse de Latinoamérica a los Estados Unidos que aumenta el riesgo tanto en hombres y mujeres para este desorden. En Estados Unidos, un 12,9% de adolescentes latinos reportan algún comportamiento de desorden alimenticio, mientras que en Estados Unidos es 8,1%. Así que pueden argumentar que los jóvenes adolescentes latinos están en un riesgo mayor de desarrollar un desorden alimenticio o tener los comportamientos que indican un riesgo de ello cuando se mudan a los Estados Unidos. Los hombres latinos tienen unas tasas más altas de binge spectrum behaviors comparado con otros grupos étnicos, raciales, comparado con asiáticos. Tienen tasas más bajas de binge spectrum behaviors que los hombres latinos. Así que tengo curiosidad de ver qué piensan otras personas para ayudarnos a explicar este fenómeno. Si me quiero enfocar en un tópico, y hay muchas cosas que puedo cubrir hoy, piensen en los hombres y los niños como cuando son alimenticio no solo latinos, hispanos, sino hombres y niños en general. Hay tremendo estigma y muchas barreras que obstaculizan el que las personas busquen ayuda. El mensaje público sobre desórdenes alimenticios es que los hombres no tienen, los varones no tienen desórdenes alimenticios. Mil veces van a escuchar el mensaje, yo no puedo tener eso, las nenas son las mujeres a quien le dan los desórdenes alimenticios. La mayoría de los hombres, si les dices que tienen un desorden alimenticio, van a sentir cierto grado de vergüenza o un sentido de como como que fracasaron de alguna forma o que eso revela alguna debilidad en ellos. Definitivamente las mujeres pueden sentir eso también al ser diagnosticadas, pero los hombres es como una vergüenza que el mero hecho de reconocer que tienen ese problema, porque no se supone que lo tengan. El criterio diagnóstico que utilizamos, el DSM-5 y el SAT, están basados en género, han mejorado, pero antes que lo cambiáramos hace unos años, todavía tenemos amenorrea, la falta de menstruación, la cesación de menstruación está como un criterio diagnóstico. Por ejemplo, en anorexia nerviosa. Bueno, pues eso no es muy relevante para los hombres, ¿no? O sea que todavía hay unos aspectos basados en género que utilizamos para definir el diagnóstico de los desórdenes alimenticios. Yo espero que podamos hablar de esto en los estudios de casos, pero la naturaleza y el lenguaje del tratamiento, mayormente en la psicoterapia, para las personas con desórdenes alimenticios, está también bien impactado por género, enfocado mucho en las mujeres y las niñas con estos desórdenes. La mayoría del lenguaje de imagen física que utilizamos y las motivaciones básicas a las que aludimos, miedo de estar gorda o, o ser muy grande, hay cosas que a menudo son de cosas que describen la experiencia femenina dentro de el desorden alimenticio, no tanto le aplica a los hombres y los varones. Y a menudo los hombres tienen unas motivaciones muy distintas para sus conductas de desorden alimenticio. Y pues cuando piensan en un chico promedio que se le refiere a un tratamiento y le dicen ve un terapista, ve un dietista o ve a alguien, y ese clínico le dice, le da una descripción básica estándar de cómo se evalúa un desorden alimenticio, en algún lugar de esa comunicación va a estar un mensaje oculto diciendo que dice, yo estoy describiendo cosas y haciendo preguntas que están basadas en una vista de cómo las mujeres experimentan estos desórdenes y tal vez no encaje con lo que ese niño o ese hombre está experimentando. Así que piensen cuál puede ser la implicación de eso para tratamiento, para que la persona reconozca, eh, para poder ser un éxito en este tratamiento. Esto está un poco confuso y ya lo discutiremos. Una de las cosas que trato de enseñar a los terapistas es que se adapten para trabajar con los varones y que tengan conciencia del lenguaje que utilizan y que tengan un grado de escepticismo.
Esto lo debía haber dicho anteriormente, pero el tratamiento principal para los trastornos alimenticios es la terapia psicológica, es la psicoterapia. Y uno de los asuntos principales con la psicoterapia es que se mantengan en terapia durante suficiente tiempo para que mejoren. Y si le añadimos algo que hace que se dificulte, que se involucren, pues no mucha gente se recupera. Así que es importante tener eso en mente. Algunas de las variables que hay que considerar cuando hablan de hombres y niños con trastornos alimentarios es lo más que hacemos como terapistas mentales es poder hacer una evaluación biosocial, biopsicosocial y darle atención a los asuntos culturales que entran en juego. Si alguien, por ejemplo, se muda de Latinoamérica a los Estados Unidos, las diferencias en percepciones e ideales y valores culturales, cómo se ven, y si piensan en el ideal de flaqueza entre las femeninas, entre las mujeres, no es el mismo que con los niños o los varones. Tienen diferentes ideales de cómo se debe ver su cuerpo y eso varía entre país y país y aún entre región y región. Lo que puede ser cierto para los niños argentinos no necesariamente es cierto para los niños colombianos. En términos del ideal físico, los terapistas tienen que estar al tanto de esto, deben tratar de actualizarse lo más posible. Algo que pueden llevarse a su casa. No pueden saberlo todo. Lo que pueden hacer es ser sensibles suficiente a las culturas, a las cosas culturales y poder preguntar, tener la perspicacia de preguntar. Porque como un hombre trabajando en un campo que está poblado por mujeres mayormente, pues, ¿qué sé yo de lo que quiere decir crecer como una mujer? Lo único que puedo hacer es convencer a alguien genuinamente que tengo interés real, que quiero aprender y que creo que hay unas cosas relevantes de las que podemos hablar. Quizás no sé lo que es vivir en un cuerpo femenino, pero quiero escuchar sobre eso y quiero que me digan qué es lo que hace más fácil hablar sobre eso. Y aplico esos paradigmas a cualquier individuo culturalmente en términos de de las dinámicas culturales y los ideales físicos de cuerpo, etcétera. Hay que ser respetuoso, hay que tener la confianza de saber lo que estamos haciendo a cierto nivel y tenemos que tener una apertura a escuchar. Lo mismo digo con la orientación sexual. Hay diferentes riesgos en diferentes grupos y los terapistas necesitan tener una competencia en atender estos asuntos. Y hay algunas culturas en las cuales las dinámicas y las motivaciones en términos de las presiones que sienten los hombres versus las mujeres en torno a los asuntos atléticos y qué tipo de cuerpo necesitan para poder tener éxito en esos quehaceres atléticos, refuerza la manera en que comen y que se ven sus cuerpos y en qué grupo de orientación sexual están y cómo ven los cuerpos flacos versus los cuerpos más llenos. Este tipo de asuntos que quizás hace 5 años no se hablaba tanto es la inseguridad o la seguridad alimentaria. En muchas poblaciones, el jactarse o el binge eating corresponde a una inseguridad y eso aumenta a medida que aumenta la inseguridad alimentaria, a medida que están criándose o creciendo. Y es algo que tenemos que incorporar en nuestras evaluaciones para poder encontrar maneras de hablar sobre esto. Y hay factores de estrés en términos de transiciones culturales que hay que tomar en cuenta. ¿Qué sucede cuando uno regresa a Guatemala si vive en Los Ángeles? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo la gente cambia? ¿Cómo las percepciones sobre el cuerpo físico cambian y te afectan? ¿No? Estas son
Hay mucha investigación sólida sobre esto y mucha gente piensa que no debe ser así, pero que esto debe ser políticamente incorrecto, pero no. Hay muchos buenos estudios al respecto sobre la adopción e internalización de la hipermasculinización de los hombres. Y quizás podemos hablar de esto cuando estemos en grupo para darle sentido, pero hay evidencia bastante robusta entre los hombres y mujeres que tienen un puntaje más alto en términos de la masculinización, porque ya sea un hombre o un niño, están asumiendo estas normas sobre la masculinidad en las sociedades en que viven y hay una competencia para dominar, hay ciertas violencias integradas, hay algunas debilidades y algunos miedos de ser devaluados entre las mujeres y la priorización del control físico sobre la emoción entre los hombres, la fortaleza entre los hombres quiere decir más masculinidad y si uno se suscribe a estas cosas, uno puede ver cómo la gente con ciertos riesgos se dejan llevar por estos ideales de cuerpo físico y lo aplican a sus ejercicios y a sus prácticas y cómo estos cambian. Así que como un terapista tenemos que involucrar a los pacientes varones y estoy pensando, por ejemplo, una terapista femenina preguntándole a un hombre, ¿cómo es ser un hombre? ¿Cómo usted entiende lo que es ser un hombre? Para poder abrir la discusión al respecto. Y hay que hacerlo de una manera que suene genuina, auténtica, no simplemente rutina o pro forma. Y por quizás mofarme un poquito o chistear un poquito, eh, cómo estas cosas afectan la manera en que usted se siente sobre su cuerpo o la manera en que usted hace ejercicios o cómo usted reacciona al comer ciertas comidas. Porque hay cierta curiosidad sobre estas conexiones y hay que insertarlas en las discusiones para que el paciente pueda ver las asociaciones, ¿no? Así que podemos regresar sobre este punto más tarde. Bueno, las cosas mecánicas al respecto de los desórdenes alimenticios. Vemos que los hombres y los niños más frecuentemente padecen de hartarse y vomitar, o el binge eating y purging, como dicen. Y esto es una descripción. Por ejemplo, estamos hablando de reducción de calorías y una restricción dietaria no quiere decir que voy a minimizar lo que estoy comiendo, sino puede haber cosas que no coma o sí coma, hay cosas que uno piensa al respecto sobre, uno está pensando constantemente en lo que uno debe estar haciendo diferente o de una manera más disciplinada en torno al consumo de comida y en términos de la cognición y la motivación también. Muchos terapistas que trabajan con mujeres fallan en ver esta conexión con los varones, porque si tiene un paciente varón, usted le tiene que preguntar si tiene miedo de aumentar de peso, por ejemplo, o quizás le puede preguntar que quizás el trastorno alimentario está en función de tratar de perder peso o tratar de recortar, reducir la cantidad de comida que consumen. Algunos hombres no, algunos hombres tienen anorexia pura, que es bien idéntica a la que sufren las mujeres, pero hay muchos hombres que no tratan los desórdenes alimentarios en torno a la reducción de peso, sino de que se vean diferentes, más fuertes, más tonificados en términos de esa imagen masculina. Así que hay un cambio de lenguaje y enfoque entre paciente y paciente para que el terapista pueda entender las particularidades de su trastorno alimentario, no simplemente de que están siguiendo una guía de lo que sucede con los hombres, con las mujeres.
Así que hay que demostrarles que uno entiende que esto no es una cosa tan simple como estar tratando de reducir de peso y tratar de establecer unas conexiones reales en torno al tratamiento. Hay mucha insatisfacción sobre el cuerpo físico, no necesariamente estamos hablando de ser flaco o de ser esbelto, sino reducir la grasa corporal o quizás aumentar el volumen muscular. Y estos trastornos alimentarios pues, pueden ser una consolación en términos de los hombres diciendo no soy suficientemente esbelto, no soy suficientemente grande, voluminoso. Entonces empiezan a sobrecompensar y comer demasiado para aumentar de peso y aumentar la masa muscular. Y eso puede ser bastante peligroso porque hace que la gente consuma cosas que pueden ser muy peligrosas. Y a veces es difícil sacarles esta información si tienen esta disforia de cuerpo y está enlazada a al trastorno alimentario, porque se podrían decir, ellos no van a estar bien a menos que puedan cambiar cómo se ve su cuerpo. Y eso se convierte en el enfoque sobre el tratamiento, pero hay que tener en cuenta mucho el lenguaje. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son algunas de las diferencias entre los hombres y las mujeres? Los hombres tienen un historial de tener pesos mayores antes del trastorno, llegan al entorno clínico ya con aumento de peso. Los hombres muchas veces dicen que han perdido peso luego de enfermedades en sí o en otros miembros de su familia. Hay muchos hombres de mediana edad que son mis pacientes que han estado hartándose o binging y han tenido asuntos médicos asociados con el sobrepeso o por lo menos correlacionados con el hecho de estar sobrepeso. Y lo han estado ignorando y se convencen de que deberían de ir a tratamiento porque ven que hay otra persona en su familia, por ejemplo, con diabetes. Y muchos hombres van a llegar al tratamiento porque tienen un enfoque atlético en términos de la motivación. Y muchos de estos trastornos alimentarios pueden surgir luego de una lesión y la pérdida de masa muscular debido a esta lesión o una herida y la preocupación de qué pasa si no ejercitan suficiente luego de tener tratamiento para esta herida. Entonces llegan a hartarse o binge eating y entonces por ahí desatan una serie de asuntos. Si no todos los hombres, muchos hombres me han dicho en algún momento, sin yo pedirles, que los molestaban sobre cómo se veía su cuerpo mientras estaban en su juventud. Y muchas veces estos revuelven que son muy flojos, muy blanditos, que se parecen demasiado a las mujeres o les dicen niñas. No es, no estoy diciendo que esto es lo que debe ser, es que esta es la experiencia que me comunican. Y creo que si usted está viendo un adolescente o un niño con un trastorno alimentario, busque evidencia quizás de que le esté molestando por su cuerpo. Y para algunos muchachos es muy significante que hayan tenido, es casi como una herida, como un trauma que tienen. Y podría haber un enfoque sobre tratamiento traumático en torno al trauma. Los niños y los hombres van a hablar de su motivación en términos de su cuerpo, quieren verse bien fuertes, quieren que los músculos sobresalgan, que se vean bien fuertes y bien más grandes y ser más esbeltos. Y entre los profesionales, muchos hombres manifiestan la depresión y comorbilidades similares
con un lenguaje semejante, quizás incluyen ideaciones suicidas y, y muchas de las diferencias entre los trastornos alimentarios entre varones en cómo se manifiestan sobre la depresión y la ansiedad. Y esto también aplica al abuso o uso de sustancias. He hablado de esto un par de veces, el querer ser musculoso. Un 90% de los niños hacen ejercicios para verse más grandes y musculosos, y esto infiltra todo lo que hacen y encuentran maneras y fuentes que les dicen que no son suficientemente varones, sino son ven más grandes y más musculosos. Y este es el mensaje que históricamente se ha transmitido de que si no son más esbeltos, no son tan buenos. El 60% de los niños reportan manipular su alimento en busca de esta muscularidad. La muscularidad muchas veces afecta el consumo de alimentos y es uno de los motivantes a los trastornos alimentarios. Hay ciertos grupos especializados pequeños en deportes que pueden ver una necesidad de tener este mensaje de ser más grandes y más voluminoso. Hemos tocado sobre el tema, pero no quiero pasar mucho tiempo aquí. La dismorfia muscular habla de las variaciones entre la tonificación de diferentes cuerpos. Es una dismorfia sobre el cuerpo en realidad. Y hay que separarlo de los trastornos alimentarios, porque muchos de estos usan esteroides y otros productos que amplifican ciertas cosas del cuerpo. Y no es que no se vea esto en las mujeres, pero es que cuando los niños están batallando con esto, hay ciertos factores de estrés que pueden llevarlos a encontrar algún producto en línea o en el gimnasio, en la cultura de alzar pesas, que los ayuden a conseguir los cambios en el cuerpo que ellos están buscando. Cosas que se venden over the counter en términos de testosterona, de esteroides, inyecciones de esto. Así que hay que estar al tanto de estas cosas cuando está preguntándole al paciente. No he hablado mucho de ARFID y no hay gran cantidad de data sobre esto porque relativamente hablando es uno de los diagnósticos más nuevos y es eh, eliminar o es la sensación de que la gente son muy detallados en cómo comen y restringen su consumo con poca comida, poquitos alimentos, porque están buscando algún cambio en el cuerpo o ser más esbelto. Es más bien como un trastorno de ansiedad. Y el tratamiento muchas veces es comida en trastornos alimentarios a mucho nivel. Para estos pacientes el tratamiento es más similar a lo que uno hace con el OCD en términos de las oportunidades que uno le da al paciente para que aumenten eh, el éxito en sobrepasar alguno de estos asuntos. La ración de género, varón versus mujeres. Muchas veces los niños tienen una acumulación de trastornos. Así que esto puede conllevar una charla separada. Si usted está tratando con niños que no están aumentando de peso porque no están comiendo suficiente, cuando prendan su radar diagnóstico, estén pendientes. No sé cuán relevante es esto para la mayoría de las personas aquí presentes el día de hoy, pero quiero hacer el punto. Soy un psicoterapista, así que los pacientes vienen a mí cuando tienen estrés emocional
Y hombres y niños vienen buscando tratamiento físico antes de buscar tratamiento mental, porque quizás no los refieren al tratamiento, quizás porque no están conscientes de sus trastornos alimentarios, o quizás han estado sufriendo de este padecimiento por tanto tiempo que se convierte en un problema físico o médico, más allá de psicológico. Hay algunos asuntos médicos que son únicos para los hombres en términos de trastornos alimentarios, más allá de lo que estamos hablando hoy. Hablando de los terapistas de clínicas, muchas veces los hombres y los niños pueden llegar a ustedes más frágiles y vulnerables que algunos de sus pacientes femeninos. Eso es un enunciado muy fuerte y alguna gente puede tener problemas con ello, pero los niños puede que no reciban el cuidado necesario hasta mucho más tarde que las mujeres o niñas los reciben. Si hay un nutricionista o dietista en el público, hay ciertas cosas que se pueden hacer para adaptar los, las expectativas de crecimiento entre los niños, el lenguaje sobre estos trastornos y el lenguaje terapista que se utiliza con estos niños. Y lo más seguro quieres saber, yo aprendí esto de un colega de nombre Trainer. Él seguía enfatizando que la cultura del gimnasio es muy interesante para los niños y los hombres y lo más seguro para las mujeres y las niñas también. En términos de lo loco y casi absurdo que puede hacer las recomendaciones nutricionistas que uno recoge en el gimnasio, que te dicen, coma esto por 3 meses y luego no coma aquello por 5 meses y su cuerpo lo va a reconocer. Hay cosas muy absurdas, muy casi absurdas que vemos allá. Así que hay que estar seguro de preguntar estas cosas sobre la nutrición. ¿Quién les recomendó esta nutrición? ¿Quién sugirió tal cosa? Para que los terapistas puedan entender qué información nutricional tienen sus pacientes. He hablado de los ejercicios, que es un enfoque muy importante para evaluar a cualquier hombre o niño con trastornos alimentarios. Las motivaciones para ejercitarse, las compulsiones para ejercitarse no están siempre atadas a la pérdida de peso, sino más bien a la muscularidad y ser esbelto en ese sentido. Y la compulsión de ejercicio se puede esconder en términos de las expectativas sociales en cuanto al entrenamiento. Esta percepción, aunque está cambiando, todavía sigue más o menos igual y tendemos a validar y hasta admirar el compromiso que tienen los hombres con el ejercicio. Y puede serle no tan admirable en una mujer. Así que los hombres pueden salirse con la suya en términos de sobreentrenar o entrenar más allá de lo necesario que las mujeres. Y esto hay que hay que estar consciente de esto como terapista para no promover esto. Y porque, por ejemplo, cuando una mujer está binge eating, o sea, hartándose, sabemos que es problemático, pero versus un muchacho de 19 años, simplemente no lo puede ver, "Ah, así es que son los muchachos". Esa no es una actitud que yo estoy recomendando, pero culturalmente a veces la vemos. Y yo diría que hay ciertas diferencias, perspectivas y lo que es normal y aceptable entre hombres. Para los adolescentes es importante quizás esto, y si usted no está seguro de que está con un paciente que ejercita mucho y pueda ser parte de su tratamiento de trastorno alimentario, debería averiguar qué significaría interrumpir esa rutina de ejercicio. ¿Qué pasaría si no puede hacer eso? ¿Estará bien el muchacho? Quizás el muchacho quisiera seguir, pero estaba tan distraído que no pudo funcionar el resto del día. Y hay varias cosas sobre
el abuso de sustancias entre las mujeres en términos de lo que hay disponible over the counter, en términos hormonales y de crecimiento y de promover el crecimiento y y las sustancias que amplifican las cosas que se obtienen durante el ejercicio, por ejemplo, las esteroides y el desarrollo muscular. Bueno, voy a cambiar un poco más, hablar más de preocupaciones latinas e hispánicas para ver si podemos llegar a alguna de las cosas básicas de las que hemos hablado de una manera orgánica. Una de las cosas que yo hablo con mis colegas que tienen ciertas experiencias limitadas con pacientes latinos o hispanos. Estos son algunos de los asuntos y preocupaciones que se manifiestan. Muchos para estos muchachos, y no nos debe sorprender si usted está trabajando con muchos hombres o muchachos latinos en poblaciones latinas e hispanas que transitan entre los Estados Unidos y sus países de origen, van a encontrar el valor cultural de machismo y lo va a ver esto en las encuestas, que hay varias escalas para medir esto. Y si regresamos a las normas de masculinidad que había mencionado, el machismo refleja un credo muy rígido de cómo los varones deben funcionar, que piensen que algunas de estas cosas los va a ayudar a sobrepasar estos trastornos alimentarios, debe pensarlo dos veces. Las obligaciones familiares también son otro factor. Hay ciertos compromisos de cuidar a familiares que revuelven alrededor de alimentar y las expectativas culturales de lo que los hombres tienen que hacer en torno a su familia con la comida, que pueden promover el binging, la manera en que se aproxima a estos asuntos. No, estos no son hechos como tal y pueden estar sucediendo en algunos individuos, pero son asuntos que como terapistas ustedes tienen que tener en su mente cuando están en su libro de jugadas, ¿no? De procedimientos y cómo los hombres y los muchachos con los trastornos alimentarios, cuáles son las presiones que van a ayudar a manejar estos comportamientos, cuáles son las cosas que van a interrumpir este tratamiento y esta recuperación. Tienen acceso al cuidado de salud y hemos hablado de la inseguridad alimentaria. Si usted se ha criado en un lugar donde no sabe dónde va a salir su próxima comida, puede haber una inseguridad que sabemos de dónde está saliendo y crea unas expectativas, tanto psicológicas como biológicas, de que si hay comida disponible, tengo que comer. Y eso podría desatar un ciclo no saludable. Si la gente no está claro en lo que estoy diciendo, podemos regresar a esta discusión, porque no lo expliqué quizás tan bien como debí. Estamos desarrollando nuestra concientización de cuán, cuán inherente es este problema en esta población. La naturaleza de las comidas preferidas en una cultura versus otras y las diferentes preferencias alimentarias. Y si usted se ajusta a un punto de vista macro y hablando de diferentes preferencias culturales alimenticias y cómo la gente lo navega de lugar en lugar, hay unos factores de estrés al adaptarse a nuevos ambientes y ideales de cuerpo físico y hay todas estas cosas que hay que estar prestando atención mientras viajan ida y vuelta
por ejemplo, de Guatemala a Los Ángeles o de Estados Unidos a sus países de origen, tienen que comprender un poco esto y qué es lo que ellos entienden por tratamiento. Y me gusta hacer este punto que es más o menos cierto. La mayoría de las mujeres en estos días, si usted les pregunta, ¿usted conoce a alguien que tiene alguien con trastorno alimentario o conoce sobre esto? Van a decir que saben algo Tal y vez está muchos, cambiando, tal vez está cambiando un poco y a lo mejor alguna gente esté sorprendida de que exista algo como un desorden alimenticio y tal vez no tiene mucho trasfondo sobre cómo tratar esos desórdenes. Así que hay que mirar, ¿verdad? Tratar de evaluar qué es lo que saben sobre los desórdenes alimenticios. Tal vez preguntarle, ¿qué sabes de los desórdenes alimenticios? ¿Te puedo hablar de ello? Eh, la restricción de comida debido al trabajo por causas laborales, algo que no está en la literatura, pero un colega del trabajo que es parte de que trabaja mucho con la población latina dijo que muchos hombres no están comiendo durante el día por razones que tienen que ver con las expectativas del trabajo que llevan a cabo. Tal vez no tienen acceso a comida durante el día. ¿Y qué creen que pasa cuando llegan a la noche? Probablemente en la noche comen demasiado y pues crean un ciclo y tal vez pueden desarrollar un desorden de binging bastante considerable y eso es algo que hay que, ¿verdad?, estar consciente. Todo este concepto de comidas trampa, ¿verdad? Es con este concepto de me voy a portar bien, pero luego me voy a dar permiso de hacer trampa, de comer una comida trampa. Es como comerte algo bien sabroso, bien que normalmente no te permites comer. A veces puede ser para algunos hombres como el tipo de comida que no se les permite comer aquí, pero tal vez se le permite comer en su casa o en su país de origen. La ansiedad es un afecto prominente que a menudo los hombres te van a mostrar el lado de su ansiedad o irritación. Tal vez eso es lo que se vea más visible, más que una preocupación directa sobre su cuerpo. Esta última que voy a mencionar vino de mi colega también, la vergüenza de comer solos. Es algo que ven en muchos pacientes latinos. Esta expectativa cultural de que debes comer con otras personas y a veces cuando se mudan acá se sienten que a menudo están comiendo solos y eso les causa una vulnerabilidad a este tipo de problema. La nutrición en el hogar versus en la escuela. Ahora nos vamos a mover a una discusión pronto y tal vez he hablado demasiado, pero bueno, van a tener acceso a estas diapositivas ustedes luego. Estas son algunas de las opciones de evaluación para hombres con desorden alimenticio. Eh, Cubren una serie de issues como dismorfia del cuerpo, las escalas de desorden alimenticio. También hay algunos que están desarrollando una buena base de datos para hombres hispanos o latinos y han sido validadas con uso con personas de la habla hispana. Está el CHEAT, el Children's Eating Attitudes Test. El SCOF es una evaluación de 5 preguntas. Si solo tienes un momentito, esa puede ser una buena para usar. El EDEQ es el estándar primario. Es un cuestionario de medida para evaluar este tipo de desorden, algunas y otras más que están relacionadas con cuestiones de musculares. Y estas han sido evaluadas y validadas para poblaciones de habla hispana. Uno de los problemas principales en el campo a través de tanto hombres como mujeres con desorden alimenticio es que todavía no tenemos una definición, un consenso sobre la definición de qué quiere decir la recuperación. Tenemos los requerimientos básicos, ¿no? Que tienen que dejar de binging, purging, pasando hambre, haciendo ejercicio de más, pero no tenemos una definición clara y consenso en qué significa estar completamente recuperada y pues eh, ahora mismo tendríamos que decir que no tenemos evidencia de que los resultados de tratamiento son peores para hombres que como mujeres, pero sí debemos
notar que solo 50% de los hombres o las mujeres eh, se recuperan con el tratamiento y podemos debatir de cómo estamos midiendo eso, pero el consenso convencional es que no sabemos realmente, no tenemos realmente tratamiento que le dé, que funcione para todo el mundo. Tenemos tratamientos que funcionan para pues 50% de las personas, mayormente de cognitivo-conductual y otras modalidades, pero hay una gran parte de la población que no les funcionan muy bien los tratamientos existentes, tanto hombres como mujeres, y tenemos que seguir refinarlos. ¿Hay alguna forma de pensar en cómo enfocarnos en los aspectos de género del tratamiento que puede que nos ayude a mejorar la probabilidad de que un hombre o un niño pueda encontrar el tratamiento efectivo, que sea consistente, que de verdad solidifique su proceso de recuperación y que de verdad sea eh, algo sólido si de verdad le prestamos atención a los aspectos de género, de cómo llevamos terapia con los hombres y trabajamos con esos pacientes varones? Ok, doctor Bunnell, ya tenemos una pregunta. ¿Quiere que la lea? Sí, yo creo que la vi. Dice, ¿usted tiene alguna guía de cómo trabajar las diferencias en perspectiva entre los adolescentes latinos y sus padres y madres? Creo que eso es tremenda pregunta. La vi 10 segundos antes de escucharla, así que estoy hablando mientras pienso. Algunas cosas que me vienen a la mente. Esto se trata de un tema que es difícil, sea varón o sea una niña. Probablemente no es fácil hasta también en comunidades no latinas en Estados Unidos, pero hay temas de diferencia de edad cuando se trata de padres. Hay cuestiones culturales también que entran en juego. Estábamos tratando, si es que estamos tratando de ayudarle a entender por qué este joven está teniendo un problema de sentirse sobrepeso o que está, y que tal vez está manejando eso haciendo exceso de ejercicio o tomando esteroides. Creo que hay que ser cuidadoso y gentil en cómo se maneja. Creo que el mensaje que hay que reforzar es que su hijo, si estamos hablando con los padres, tiene un tema psicológico que es real y doloroso para él y que no es algo que simplemente se puede como que dictar para cambiar el comportamiento, o sea, que no se va a tratar solo para, en este ejemplo del joven latino, a menudo pueden ser adultos que no conocen mucho de desórdenes alimenticios y pueden ver esto como un problema de disciplina, de falta de control, porque no simplemente puedes cambiar esto, se frustran, se enojan, a veces es- pueden estar irritados y eso puede dar paso a ser críticos y de manera, ¿verdad? Fuerte y eso no ayuda a nadie a cambiar su comportamiento ya en esto. Ustedes ya saben esto. Lo primero que quieres decir a alguien es probablemente no debes hacer eso y si te ha dicho eso y la persona no ha cambiado, no sirve de mucho seguir diciéndole no hagas eso. Ahí tienes que entrar a un plan B. Y a veces simplemente esa discusión con los padres puede ser útil. Pero definitivamente hay que educarles, ayudarles a entender y encontrar recursos que les ayude a ellos a entenderlo aún más. Tal vez sea útil hablar con otros padres si tienen esa opción, otros padres que están lidiando con lo mismo. Pero creo que lo más importante es ayudar a los padres a entender que no solo ellos, que su hijo necesita ayuda con esto
si se sienten que son responsables por ello, pues también ayudarles a entender que de verdad esto es algo que sucede, que no hay evidencia de que lo que hicieron los padres crea o causa un desorden alimenticio, pero que ellos pueden jugar un papel importante en su recuperación y tratamiento y que quieres trabajar con ellos. Así que cuando hablen con los padres de un adolescente, particularmente con un desorden alimenticio, deberían hacer más que hablar con ellos. Ellos deberían ser activos participantes del proceso de tratamiento y crear mecanismos para trabajar con ellos como equipo, no simplemente como una vez, mira, esto es lo que está pasando y voy a trabajar con tu hijo. A mí me gustaría escuchar de otras personas aquí, si tenemos la capacidad de hacerlo, otras personas que están aquí que puedan tal vez decir qué harían ustedes con esa situación. Voy a imaginar, voy a inventármelo. Vamos a imaginar que estamos trabajando con un adolescente, pero sus padres no están, no viven donde él vive, no pueden reunirse en persona, solo tienes una o dos oportunidades para hablar con ellos. ¿Qué les quieres decir? ¿Qué creen que sería importante comunicarles a esos padres? No sé quién hizo la pregunta, pero si la persona que hizo la pregunta tiene algo que opine o algún pensamiento sobre lo que acabo de decir, ¿quieren escribirlo o que dice que tal vez los padres tienen que ser educados sobre los desórdenes alimenticios? Gracias, Graciela. Yo asumiría o presumiría que la mayoría de los padres, particularmente padres de jóvenes, no van a entender realmente por qué su hijo tiene un desorden alimenticio. O sea, que uno va a tener que no solo dar una educación básica sobre el tema, sino adaptado a género, ¿no? De explicar cómo los chicos también tienen y lo que dice la data y darles recursos y realmente ayudarles a entenderlo. Yo creo que hacer la analogía tal vez otros tienen otras analogías que les gusta usar, pero para ayudar a los padres a entenderlo, yo les digo el desorden de ansiedad es un buen referente para darle una manera de contextualizar y entender con algo que tal vez, ¿verdad? Explicarles que le causa mucho estrés psicológico, que no se trata solo de comer y sobre la comida como tal. Las personas pueden ver los comentarios, así que dice, encuentro difícil a veces con los padres para que entiendan que estos comportamientos y pensamientos no están en el control del adolescente y tienen preguntas sobre por qué ellos no pueden simplemente cambiar. Y eso definitivamente es algo que vemos eh, con latinos jóvenes, pero es una reacción común en las familias. Yo le digo a otros profesionales, y se lo digo a ustedes, que tienen que trabajar duro para ponerse en el lugar de los miembros de las familias de sus pacientes. Queremos que los familiares entiendan que su hijo o hija está teniendo un problema alimenticio y que es algo real y que tenemos maneras de tratarlo, pero que entiendan que muchos padres nunca han leído sobre esto, no conocen nada sobre ello y van a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué él o ella no puede simplemente comer y ya? O las variaciones, o por qué él o ella no puede dejar de comer. Y a menudo da paso a que los padres se frustren, se sientan heridos de coraje, a menudo se sienten que no tienen, se sienten impotentes o se sienten que han hecho algo mal. Y eso es una mezcla bastante tóxica, a veces también culpabilidad, y eso lo hace muy difícil para que las personas sean empáticas y le provean apoyo. Y algunas de las reacciones que vemos muy abruptas de miembros de familiares está basado en ansiedad y en miedo. Y si pueden hacer un acercamiento desde esa perspectiva, como profesionales, tal vez le ayude a ustedes a no, ¿verdad?, caer en la trampa de decir, estos padres están siendo tienen tanto coraje y lo que quieren es controlar. Es simplemente tienen miedo. Explicarles temas de salud mental a padres latinos ya es suficientemente difícil, no me puedo imaginar. Sí, exacto. Yo, una de las razones que no puedo, alguna razón no puedo mover la diapositiva ahora. Ah, gracias.
Próximo. Voy a hablar de un caso aquí. Yo preferiría escuchar sus preguntas que yo simplemente ser el que habla. Las presentaciones remotas a veces son retantes. He tratado de capturar algunos ejemplos aquí. JR es un joven adulto de 19 años de la Ciudad de México, es el mayor de cuatro hijos, vive con su familia de clase media. Él visita Estados Unidos frecuentemente a, a familiares y ahora se ha mudado a Estados Unidos para vivir con su tía y su tío para ir a la universidad en California. Así que, ¿qué vemos aquí? Vemos ya aquí, ¿verdad? Algunos de los estresores y los problemas que pueden surgir en otra ciudad, aunque ya está familiarizado con ella, mm, en la California, al sur de California, digamos, California en general, sí, sin ser muy crudo sobre ello, el sur de California es, piensen en si vas a escoger una comunidad donde realmente va a promover un ideal de cuerpo muy delgado y muy en forma, eso sería, ay, así que está entrando en un ambiente donde va a estar inundado con mensajes que le dicen de cómo debería ser un cuerpo, cómo debería verse. Y definitivamente inundado con información sobre cómo debería estar comiendo o no estar comiendo. Vamos a presumir que extraña su casa, está triste, tal vez un poco de ansiedad, tal vez está teniendo un poco de trabajo, de dificultad funcionando, hasta mal temperamento. Y alguien le dice, mira, busca ayuda, ¿verdad? En la consejera de la universidad se sintió avergonzado sobre eso, tenía asistencia, pero fue a verlo. Llega a un consejero que no habla español, que no es latino, que cree que está llegando a él porque tiene tristeza y coraje y ansiedad y que le está yendo mal en las clases. ¿Cuáles son las cosas que le llaman la atención de este caso en ese párrafo? Está trabajando con un consejero que no habla español, es mujer, no sabe que hay un desorden alimenticio operante. Silvia dice, falta de crear confianza y rapport con los consejeros si no son culturalmente competentes. Sí, creo que eso es un problema en este caso. Creo que lo más importante que pueden hacer como consejeros, si, ¿verdad? No están mal, mal asignados, por cualquier razón que sea, ya sea por trasfondo cultural, país de origen, lo más importante que pueden hacer es reconocer eso y mostrar curiosidad sobre ello y dejarle saber al paciente que ustedes quieren entender su experiencia vivida y que están ansiosos de aprender, no por el beneficio propio, sino porque humildemente entendemos que estos son temas significativos de los cuales tal vez no tenemos conocimiento, pero queremos aprender. Y yo creo que eso ayuda a muchos niveles, alivia cierta presión en ti de de estar al tanto de todo, de maneras que no puedes estar, pero también es una manera de comunicarle que no solo estás ahí para decir lo que tiene que hacer, sino que quieres entender su reacción, su experiencia de lo que tú estás sugiriéndole y también minimiza la diferencia de poder. Algo que vemos trabajando con hombres y varones, y también esto puede estar basado en género, es un hombre trabajando con un paciente varón, en este caso, yo por ser un hombre mayor, tal vez se me da un crédito inmediato, si me lo merezco o no, no importa, pero como de que tengo algún conocimiento. Y eso tiene un beneficio, pero a veces obstaculiza más que ayuda. Así que moverse a una posición de más de colaboración activa y restarle poder a la dinámica puede ser útil. Si eres una mujer trabajando con un hombre, a menudo
el otro lado de esa moneda puede ser cierto, ¿verdad? Donde no se te percibe como que no tienes tanto poder o no tienes tanto conocimiento. Así que tal vez ahí tienes que trabajar más arduamente para convencer a tu paciente masculino que mira, que sí que tú lo entiendes y le puedes decir, tal vez no entiendo esto específicamente, pero quiero escuchar cuál es tu experiencia. Estoy mirando algunas de las preguntas aquí en el chat. Crystal pregunta, ¿cuáles son algunas de las prácticas basadas en evidencia que pueden ayudar a un joven adulto con problemas de desorden alimenticio y que no puede continuar la terapia para minimizar los síntomas y ayudarle a manejar esto de una manera más saludable? Voy a irme aquí en una tangente y contestar esta pregunta un poco. Tal vez podemos traerlo de vuelta al caso, pero una manera de verlo es que aun cuando alguien termina su psicoterapia, no importa cuánto tiempo hayan podido estar o decidan que van a estar, hay cosas que las personas pueden hacer o que tú le puedes ayudar a hacer para solidificar su recuperación. Su compromiso a un patrón regular de comida, esto es una práctica basada en evidencia que es clave, está en cualquier tratamiento de desorden alimenticio. Si puedes ayudarle a establecer un nuevo patrón de alimenticio, básicamente comer cada 4 horas algo y haciéndolo en fases, ¿no? Al principio no te importa lo que están comiendo cada 4 horas, pero luego entonces entras en variedad de alimentos más adelante. Pero si tienes alguien que no está comiendo en todo el día y comiendo y binging por las noches, hartándose de noche, que es un patrón bastante común en hombres y varones, pues quieres ayudarles a moverse, ok, ¿qué puedes comer de desayuno? Un snack a mitad de mañana, de almuerzo, un snack en la tarde, luego cenar, tal vez un snack en la noche, porque quieres evitar el comer de menos y luego comer de más, comer de menos, comer de más. Ese es el ciclo que queremos interrumpir. Cualquier cosa que puedan hacer desde récords de su alimentación, trabajar con una dietista, utilizar su smartphone para recordatorio. Hay una serie de cosas que pueden hacer, que están disponibles y en la cual pueden ser creativos en desarrollar para cada individuo, ¿qué te va a ayudar a acordarte a comer? A caer en CBT y saber que está por lo menos dentro del campo primordial del tratamiento que debe estar dando sobre los trastornos alimentarios. Algunos de los comentarios, la falta de establecer rapport con los consejeros que no son culturalmente competentes. Mucha autoevaluación de consejeros también. Eso es interesante. ¿Podría hablar un poco más de esto? Mucha de la autoevaluación entre consejeros también. Esto es un interés particular mío y no es específico a muchachos y hombres latinos. Trabajando como un psicoterapia en estos campos es retante, es un desafío. Cada especialidad lo más seguro dice eso, pero hay aspectos únicos, exclusivos de trabajar con trastornos alimentarios, ya sea la agudeza médica, las métricas de progresos, si qué está haciendo mi paciente, si está hartándose y pasando hambre en un ciclo vicioso, puede ser agotante. Es importante que usted reciba apoyo, más entrenamiento y que encuentre la manera de permanecer anclado y que solamente usted puede hacer lo que puede hacer y que la responsabilidad de cambio no cae totalmente en usted. Eso es un dilema existencial para los psicoterapistas, sabemos. ¿Cuánto de ustedes van a poner sobre, sobre el caso para efectuar cambios en términos de los trastornos alimentarios? Aunque parezca ser una gran idea cambiar los patrones de comportamiento, muchas veces es muy difícil lograrlo y muchas veces hay muchas razones buenas por las cuales los pacientes no están cambiando y hay que respetar eso. Pueden ser razones profundas y específicas
como un historial de trauma, y el trastorno alimentario ayuda a mantener el trauma en jaque. Y si cambian esos patrones, pues van a recibir una inundación de detonantes de trauma. Eso es un ejemplo solamente. Voy a tratar de asociarlo al caso que estamos hablando de Junior y la cultura que está tratando de asumir y poder tolerar un cuerpo que es inconsistente con esa cultura que él percibe. Sería tremendo que no continuara sobre ejercitándose y comiendo mucho, pero si ese es el precio que va a pagar para no ser criticado y pasar vergüenzas, pues hay que encontrar la manera de respetar eso y aceptarlo hasta cierto punto, con cierta agudeza, que no podemos forzar a nadie a hacer cosas si el precio de cambiar es demasiado alto. Otra cosa que surge mucho con trastornos alimentarios, si usted tiene los recursos y tiene la buena fortuna de lograr esto, es que está trabajando con adolescentes, así que está colaborando con un médico, con un dietista, quizás con un psiquiatra, si hay medicamentos envueltos, quizás está haciendo terapia familiar o terapia individualizada. Hay mucha gente que va a estar mirando lo que usted está haciendo. Así que el trabajo individual quizás no está muy escrutinado, bajo escrutinio, pero en el resto de los casos puede recibir evaluaciones de cuán efectivo está siendo usted con los pacientes, y puede ser desafiante, un desafío tremendo de que usted está solamente haciendo un trabajo bueno. ¿Y qué tal de la culpa en los pacientes? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos vamos con eso? Hay muchas maneras de asumir. Yo me preguntaría si con el ejemplo de Junior, yo pensaría que cuando está en la casa en México, no lo está haciendo bien, pero cuando regresa en Los Ángeles, yo lo ubiqué en Los Ángeles, también siente que no lo está haciendo bien. Así que a donde quiera que vaya, se siente inadecuado, que no pertenece, que está fallando a algún nivel, y eso puede causar mucho dolor. Uno de los asuntos que un colega me trajo a colación, ella me dice, y creo que lo puse en uno de los diapositivas, pero no lo expliqué muy bien, que muchos de sus pacientes que ella menciona, cuando regresan a sus casas, ya sea a Guatemala o a donde quiera que vayan, sus familiares y sus pares los critican por haber perdido peso en busca de ese ideal de físico. Y pues cuando regresan a las casas los molestan por las mismas razones de las cuales asumieron ciertos patrones de conducta en el otro lugar. Y eso puede ser un reto muy grande. Gracias por elaborar, Silvia. Para poder establecer el rapport con los clientes hay que específico. En una comunidad diversa tenemos que poder hacerlo en un campo de autoevaluación como terapistas, para controlar nuestros prejuicios, nuestros sesgos, percepciones, estereotipos, y poder ayudar a los clientes a entender cómo nos perciben. Tenemos que entender que nosotros entramos con nuestros propios sesgos, latinos, hombres latinos versus hombres no latinos. Una de las cosas más importantes que podemos hacer como terapistas es reconocerlo, asumirlo bien, y sin ser defensivos, abrir la conversación. Les daría un ejemplo. Yo les diría, estoy trabajando con una mujer adulta que en su tratamiento temprano, vamos a decir en sus primeras 10 sesiones, voy a encontrar la manera de mencionar que me sorprende, que entiendo que debe ser un poco raro para usted hablar de estas cosas en este punto a un hombre blanco mayor. Y quiero asegurarme
de que usted sabe que yo entiendo que eso puede ser un poco raro y que usted, y si encuentro que hay cierta apertura a la conversación en estos términos, yo le diría que algunas de las cosas que nosotros sentimos de lo que los hombres se suponen que sean y las mujeres se suponen que sean, tienen un impacto enorme, no solamente en el tratamiento, pero en cómo funcionan los trastornos alimentarios. ¿Usted alguna vez ha pensado en la conexión de esas cosas? Y solíamos hacer eso mucho más frecuentemente cuando estaba la popularidad del feminismo en la psicoterapia. Eh, Preguntábamos deliberadamente qué quiere decir ser mujer dentro de un marco de trastorno alimentario. Quiero que los terapistas puedan sonar auténticos y no como un libro de texto para indagar en lo que se supone que los hombres sean en términos de los patrones alimenticios. Y pues, así que vamos a leer un poco de la autoevaluación que menciona Silvia, quizás, pero, por ejemplo, para hacer este punto, tengo un adulto joven con un binging disorder, un trastorno de binging, que está con una acompañante no binaria. Y aunque es un poco controversial hablar de esto en estos días, en la terapia yo lo hablo, porque yo soy quien soy y tengo que hablar de lo que tengo que hablar. Y le mencioné que ella, y me di cuenta que tenía que usar el pronombre ellos, o un pronombre no género específico, y le dije, me puede decir que lo estoy haciendo mal, pero si lo hago, aunque no es su deber hacerlo, me lo puede dejar saber. Y eso abrió muchas cosas. Ella no tenía problemas con eso y a la medida que progresamos nos fuimos mejorando la manera en que nos comunicamos y poder ventilar muchas cosas de este asunto. Esto es un ejemplo pequeño, pero demuestra cómo la apertura puede ayudarnos a llegar al meollo de las circunstancias y que estamos abiertos a este tipo de insumo por parte de los pacientes. Yo sé que esto suena un poco quizás no dentro del tema, pero ¿qué ayuda a la gente en terapia en torno de trastornos alimentarios? Que puedan saber que lo que ellos piensan y sienten puede tener un efecto en las otras personas, porque si están tratando de conseguir un ideal de cuerpo, puede tener un impacto en otra gente y puede tener un impacto en la manera en que se manifiestan y se expresan en terapia. Y esto parecería ser una cosa pequeña, pero puede tener un impacto enorme y puede crear una zona de seguridad en el tratamiento y quizás me ayuda a zafarme de que tengo que sonar de cierta manera y de que tengo de que reaccionar de ciertas maneras para para que me crean, tener credibilidad. Déjame ver si hay otra cosa más en este caso. Hay un comentario en particular. Él quería desarrollar su cuerpo, sus brazos, y lo cual es común en niños y hombres. Y van a escuchar el lenguaje sobre la grasa del cuerpo y la métrica de grasa del cuerpo. Y Junior estaba un poco sobrepeso y lo más seguro lo molestaban por eso, pero nuevamente eso demuestra que muchos niños vienen con un historial mayor que el promedio y hay que trabajar muy duro para poder ayudarlos y prevenir de que eso suceda. Ahora estoy otra vez que no puedo mover las diapositivas en mi pantalla. Bueno, la gente tiene el caso frente a ellos. ¿Qué otras preguntas sobre las diapositivas tendrían al respecto de Junior?
JR, en donde quiera que estén. ¿Cuál sería su comentario de apertura, de inicial, para iniciar una sesión, por así decirlo? O para enmarcarlo de esta manera, ¿qué preguntas usted le quiere hacer? Y luego me sentí mal y dije, no voy a comer más el resto del día. Me levanté al otro día y no comí. Entonces, comí demasiado esa tarde y ya empezamos a ver un patrón obvio. Y queremos mostrarle a sus pacientes diferentes maneras de comunicar esa información, ya sea recursos en línea, hay unos apps que se pueden utilizar, pero un CBT como tal es bueno. Yo utilizo el CBT como rutina con la gente porque pienso que me permite tener conversaciones sobre estos asuntos y empezar a establecer enlaces y conexiones de una manera que se puede hacer con los temples, pero conversacionalmente, usar las herramientas, traerlas en la sesión y buscar cómo usarlas en colaboración con el paciente, quizás figurativamente o literalmente con su paciente, que se sienten sobre un escritorio para trabajar en estas cosas en conjunto, para que no puedan evadir hablar sobre esto con su terapista. Así que si hablamos de ese método más colaborativo que ayuda a muchos pacientes, no solamente los varones, especialmente si usted es una terapista femenina trabajando con un paciente varón, puede ayudar a minimizar algunos de los asuntos que van a surgir del hombre sentirse vulnerable ante una mujer. ¿Qué más usted quisiera saber de Junior o preguntarle a Junior? Regresar a algunos de los asuntos que hemos hablado. ¿Quién más está comiendo de esa manera? ¿Cuál es su régimen de entrenamiento? ¿Qué él sabe de los trastornos alimentarios? ¿Qué él sabe del tratamiento de estos? ¿Qué sucede cuando va de ida y vuelta a su casa en Ciudad de México y de regreso a Los Ángeles? ¿Cuál es su experiencia en torno a la inseguridad alimentaria? Yo suelo trabajar en un fundamento, en una base fuerte para construir sobre ella. Y hay que saber a quién uno le está hablando cuando uno hace esto, a quién acuden cuando están teniendo dificultades. Y eso puede estar basado en género, porque suponemos que las mujeres, y puede estar equivocado, pero el estereotipo es que las mujeres conectan con otras personas más fácil que los hombres. Y yo pienso que muchos hombres culturalmente se sienten inhibidos de pedir ayuda y dejarle saber a otras personas que están teniendo dificultades. Así que la oficina del terapista es un ambiente donde saben que van a hacer cosas que no hacen en común, en el entorno ordinario. Bueno, vamos a detenernos aquí y aquí tienen los códigos de QR para la evaluación. Todavía tengo 5 minutos más o menos para tomar preguntas si usted quiere o si quieren hacer algún comentario. Gracias por su atención y disculpen por los asuntos técnicos. Muchas gracias, doctor Bunel. Definitivamente tremenda presentación y estamos ansiosos de continuar a colaborar. Y para todos los que siguen escuchando, vamos a proveer un certificado de asistencia la semana que viene, lo más segura, de 5 a 7 días laborables
llenen la evaluación porque va a ser importante para saber qué es lo que ustedes pensaron del seminario de hoy y nos va a proveer insumos sobre otros temas que nos gustaría que nosotros cubriéramos. También vamos a enviar la evaluación con el certificado de asistencia y la presentación de hoy va a subirse al canal de YouTube y a la página en línea y lo va a poder encontrar usando el mismo título que utilizamos el día de hoy. Doctor Bunel, estamos recibiendo muy buen insumo por parte de los participantes. Sí, lo estoy viendo ahora, gracias. Gracias por su insumo. Déjame ver si hay alguna. Sí. Vengo de una casa hispana asiática y llegué a los Estados Unidos a los 15 y estoy contenta de haber asistido a este entrenamiento. Pues ya usted conoce algunos de los cambios culturales que conlleva hacer esas transiciones. Tenemos un par de minutos si alguien tiene alguna otra pregunta. Pueden pensar en un caso que hayan tenido recientemente en el cual se sintieron sorprendidos de encontrar a ver un paciente varón con preocupaciones alimentarias. Estoy trabajando en otro proyecto en que estamos viendo cómo capacitar a psicoterapistas que trabajan con hombres y trastornos alimentarios y viendo algunas de las investigaciones en los Estados Unidos, la gran mayoría, estamos hablando de 80% o más del tratamiento que se le provee a gente con trastornos alimentarios, lo provee gente que no tiene ninguna capacitación de trastornos alimentarios. Y por lo general estos pacientes llegan buscando terapia por otra cosa y es parte del cuadro completo. Y gracias a Dios que las cosas están cambiando y la dirección es que estamos más pendientes a estos asuntos entre los adolescentes y creo que podemos pedirles que rieguen la voz porque los niños y hombres están bregando con estas cosas y si pueden asegurarse de que sus colegas estén al tanto y de que hagan las preguntas indicadas y que estén pendientes a este tipo de información sobre niños y hombres es importante. Gracias, doctor Bunel, por esta información vital que ha compartido con nosotros hoy. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario o duda sobre el tema, podemos dar por cerrada la sesión y continuaremos proveyendo este tipo de seminario y capacitación en el futuro. Gracias por todo y gracias por la invitación. Espero que haya sido de ayuda. Sí, seguro que sí. Gracias. Tenga un buen día. Gracias.